quiero que veamos ahí en San Lucas 24:15. Amén. Ahí lo van a poner como quieran en la pantalla y dice de la siguiente manera: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este tema se llama Abre mis ojos. Creo que todos necesitamos, hermanos, como también dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que nuestros ojos sean limpiados con el colirio, ¿verdad? A veces miramos las cosas de una manera tan diferente a la que realmente nosotros las tenemos que ver. Entonces me voy a enfocar en eso, ¿verdad?, de que Dios, a través de su palabra, a través de esta historia narrativa, ¿verdad?, de estos dos hombres que iban camino a Emaús, que nosotros podamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales y que no veamos las cosas literalmente como a veces las percibimos, sino que realmente las podamos ver conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. En otra traducción dice que mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció. En el texto anterior dice que Jesús mismo se acercó, pero en la Nueva Traducción Viviente dice que Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Amén. En algunas ocasiones Jesús, como lo dice en Hechos 1:4, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. ¿Verdad? Cuando ya terminan todas estas cosas de la crucifixión anteriormente, y cuando Jesús se les aparece, le dice: no se vayan de Jerusalén, aquí quédense para lo que sigue, para el propósito con el cual yo he hecho todas estas cosas. Pero, hermanos, en esta mañana yo voy a compartirles acerca de dos hombres que ciertamente ustedes ya los conocen, que iban camino a Emaús. Y es una historia de lo más hermosa, de que cada versículo, cada parte, cada palabra, como ellos mismos dijeron, ¿verdad?, cuando caminaron todo ese tramo que eran casi de 2 horas, decía: nuestro corazón ardía cuando Él nos abría las Escrituras. Amén. Y yo creo que es algo que cada uno de nosotros debemos de sentir. Y esto es muy común. ¿Qué pasó, amiga? Y esto es muy común, hermanos, cuando nosotros iniciamos en nuestro primer amor. ¿Cómo andamos todos ahí bien gozosos, bien animosos? Nuestro corazón arde. Yo me recuerdo, yo recibí a Jesús en una iglesia que está en Ruiz Cortines. Iba yo pasando por este lugar, yo llegué, recibí a Jesús, y cuando yo llegaba los días de reunión, yo sentía, de veras, ya quería estar adentro. Palpitaba mi corazón. Ahí en esa congregación usaban mucho los panderos, ¿verdad?, como aquí, pero ellos los muchachos en toda la iglesia, y se escuchaba aquello tan hermoso, y yo ya quería estar en ese. Este es el mensaje que vamos a recibir. Es el mensaje que vamos a recibir. Que nuestros corazones sigan vigentes en ese gozo, que nuestra alma, hermanos, anhele y desee estar en la presencia de Dios a cada momento. Aleluya. Entonces, la resurrección es el acontecimiento más importante de nuestra fe. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué?
porque la resurrección del Señor Jesucristo es la que certifica que Jesús es el Mesías divino que fue prometido por Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Fue prometido por Dios. Hubo muchas escrituras, como Jesús lo narra en este pasaje que vamos a ver, en esta historia. Siempre se habló que iba a venir, como lo vemos en Isaías 53, ¿verdad? Que iba a venir a morir, a entregarse por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Entonces, la resurrección es la que viene a validar nuestra fe. Como decía mi esposo ahorita y lo recordaba, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y decía el apóstol Pablo, así que comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pero él decía, mas ahora el Señor ha resucitado. Amén. Mas ahora el Señor ha resucitado. Y cada domingo de resurrección se recuerda. Ya, diferencia, hermanos, de la Navidad, ¿verdad? Que muchos dicen, no, que no es el día que nació Jesús, y hay ciertas discrepancias ahí de que no es la fecha. Bueno, la resurrección sí es, la fecha es el viernes, el sábado y el domingo, cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Dice, y al tercer día yo me levantaré de entre los muertos. Amén. Entonces estamos en algo verdadero, en algo histórico, que no nos entre esa duda, ¿verdad? De que no, que a lo mejor me perdí, debería de andar allá en algún lugar vacacionando, estoy perdiendo el tiempo aquí. No, no, de ninguna manera. Estamos en el lugar, en el momento, en la hora, hermanos, más hermosa, que debemos de decir, yo no quiero estar en este lugar más que en alabando y glorificando al Cristo resucitado, al que sí se pudo levantar de entre los muertos. Aleluya. Entonces, esta resurrección, hermanos, fue literal. Jesús se levantó. Fue histórica y fue evidente para muchas personas. El apóstol San Pablo en el capítulo 15 empieza diciendo que se le pareció a Cefas, que se le pareció a más de 500 personas, pero como leí ahorita mi esposo al principio, a la primera persona a que Jesús se le apareció fue a María Magdalena. Amén. Y a la última persona, en los 40 días que Jesús anduvo en la tierra después de haber resucitado, fue al apóstol Pablo. Amén. Entonces, era innegable, hermanos. Era innegable este acontecimiento. Mucha gente lo quiso esconder. Acusaban a los discípulos de que ellos se los habían robado. ¿Eres verdad? Andaban ahí preguntando, en este caso María Magdalena, ¿verdad? Que dice que fueron muy de madrugada. Estaba oscura la mañana todavía cuando estas mujeres fueron al sepulcro, porque ellas no iban a buscar a un Cristo vivo. Ellas iban a buscar a un cadáver. Y ellas llevaban en su mente, ¿quién nos va a remover la piedra? Porque la tumba había quedado completamente sellada y vigilada para que nadie entrara y no fueran a decir, no, el Señor se levantó. Y andaba, hermanos, esta mujer llorando, toda angustiada. Encuentra a Jesús, pero lo confunde con el jardinero, con el hortelano. Y le dice, dime dónde está el maestro, para dónde se lo llevaron.
Y es cuando ahí, ¿verdad? Los ángeles, Jesús le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Entonces Jesús, hermanos, realmente se levantó de la tumba. Y como en estos días se han mencionado muchas referencias, hermanos, de personajes que se creyeron, ¿verdad?, Dios, Mesías, pero al final de ellos vemos que ahí están en sus tumbas. Pero hasta la fecha, quien visite Jerusalén y vaya a todos estos lugares históricos, van a encontrar ese lugar que dice: esa es la tumba de Jesús, pero está vacía, sigue vacía. No hay huesos, no hay nada, porque Cristo resucitó y solamente se le apareció a quienes habían creído en Él, y en primer lugar a María Magdalena, a sus discípulos, a otros 500 discípulos estando juntos. Mucha gente creía que era una alucinación, hermanos, masiva, pero se imagina que todas las personas a la vez estuvieran teniendo esa experiencia. Eso es imposible. Es una realidad. Y yo creo que esta realidad, hermanos, de que Jesús tuvo el poder de que su cuerpo no se descompusiera, como dice uno de los salmos, ¿verdad? No permitirás que tu siervo vea corrupción. Su cuerpo no se descompuso como personas que ya han muerto. A los 3 días el cuerpo, hermanos, empieza a descomponerse, empieza a filtrarse ahí en la tumba, se descompone todo y ya quedan el puro esqueleto. A diferencia de esto, Jesús no. Su cuerpo no vio corrupción y Él se levantó de entre la tumba. Y vemos, ¿verdad?, en los escritos que unos ángeles removieron la piedra. Y yo recuerdo, ¿verdad?, un himno, ¿verdad?, el de Ha resucitado. Dice que el ángel quitó la piedra no para que saliera Cristo, sino para que las mujeres entraran y vieran. Ellas entraban y veían todo ahí, el sudario, todas las cosas de Jesús, pero a Él no lo encontraron, y eso lo decían por todos lados. Dice: pues sí está la tumba sola, pero no, a Él no lo encontramos. Pero dicen las mujeres, como que las mujeres no nos creen a veces, ¿verdad? Decían: oye, pues fue y le anuncian a todos los discípulos y van corriendo. Dice: pues sí, pero pues ahí está toda la evidencia, pero a Él no lo vemos, no lo encontramos por ningún lado. María Magdalena, ¿dónde está? Jesús le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, esta esperanza, hermanos, nos debe de alentar de que si Cristo se levantó de entre los muertos y su cuerpo no vio corrupción, entonces tenemos que permanecer, pero no permanecer aquí todos tristes, cabizbajos, soñolientos, sin ganas, hermanos, sino que cada día, porque esto no es algo religioso, lo recordamos porque fue una realidad y es algo que siempre hacemos, pero no es algo religioso, no es por historia, no es por nada de eso, es porque ahora Jesucristo habita en nuestros corazones, no solamente no solamente en nuestra mente o en lo que escuchamos. Él habita en nuestros corazones. Decía el apóstol Pablo en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres, fíjese, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros hemos confesado, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, pero lo que viene a certificar, a confirmar esa fe que nosotros tenemos hoy, es que debemos de creer que Jesús fue levantado de entre los muertos. Y creer no es simplemente esa palabra. Creer es tener una transformación en nuestra vida. Creer es tener un cambio de vida eficaz, genuino, hermano, que primeramente lo podamos sentir nosotros y podamos sentirnos una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos que Jesús fue levantado de la muerte, eso quiere decir que Él vive hoy. Él vive hoy, y eso lo tenemos que aquilatar, que valorar, hermanos, con nuestra propia vida. Y esta es la verdadera esperanza de los que estamos en Cristo, que Él vive hoy. Entonces, les vuelvo a repetir, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno, hermanos, a este relato de estos hombres. Esos hombres, dice la palabra de Dios, que iban dos de ellos, no eran dos de los apóstoles, eran discípulos. Diferente, ¿verdad? A los que Dios llamó, ¿verdad? Los 12 apóstoles, que ya sabemos que desertó Judas Iscariote, ya no estaba, le negó, ya sabemos lo que sucedió, pero esos dos no eran del grupo, porque aparte de esos 12 discípulos, Jesús tuvo muchos discípulos. Mucha gente se entregó, aunque la palabra de Dios nos dice que muchos iban por la comida que Él les daba. Y Él lo decía, ustedes vienen ciertamente por lo que comen, pero había cantidad de mujeres y de hombres, hermanos, que seguían a Jesús de todo corazón. Y estos hombres vivían en Emaús, y ellos todo el tiempo entregaron su vida a Jesús, y se menciona que uno de ellos tenía a su esposa y se llamaba María. A veces pensamos que nada más nosotros servimos a Dios. Me quedo asombrada, hermanos, de todos los pastores que podemos ver en internet. Son, no hombre, incontables. En Puerto Rico, en Estados Unidos no se diga, en Colombia no se diga, en todas las partes del mundo, en todo México, hermanos, hay personas que alaban y bendicen al Cristo resucitado. No crea que nada más nosotros. Ahorita en este momento en muchos lugares del mundo se está recordando la primera resurrección de entre los muertos del Señor Jesucristo. No crea, ay, nada más yo me levanté temprano y yo no pude dormir en toda la noche, hermanos, de la emoción a lo mejor de que iba a compartir, no sé. Pero hay miles, millones de personas, no se crea, como Elías, ¿verdad? O no recuerdo quién que decía, ay, nada más yo soy el único que, no, Dios tenía reservado a bastantes profetas que seguían alabando el nombre del Señor. No somos los únicos. Nos unimos a ese coro, hermanos, de personas de esta tierra, y esas alabanzas suben a la presencia de nuestro Señor. Como primer punto, de pronto Jesús se les aparece. Esos hombres iban caminando, iban todos desconsolados, decepcionados,
Pero ¿qué andaban haciendo esos hombres ahí, hermanos? Si Jesús les había dicho que no se fueran, que no se fueran, que se quedaran ahí en Jerusalén, que Él les iba a dar instrucciones. Una característica de nosotros los humanos, ¿verdad?, es que no tenemos paciencia, no esperamos, actuamos y a veces echamos a perder ese milagro, ese algo que Dios quiere hacer en nuestra vida por nuestra impaciencia. Dice en Hechos 1:3, bueno, lo que les decía ahorita, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Entonces, estamos viendo aquí que esos hombres no tenían, ¿verdad?, por qué andar de regreso. Ellos iban camino a Emaús. ¿Qué era Emaús? Era una aldea de donde eran estos hombres. Era una aldea que estaba a 60 estadios, dice la palabra de Dios. Estaba a 60 estadios que iban caminando más o menos 2 horas, ¿verdad?, de camino. Se les aparece Jesús, hermanos, y empieza a platicar con él, ¿verdad? Aleluya. Alabado a Dios, aleluya. A ver, aquí con estas cosas, aleluya. Bueno, les aclaraba ahorita, hermanos, que en una parte de la palabra de Dios dice que Jesús se les acercó en el camino, ¿verdad? Pero después vemos que Jesús, en otra nueva traducción, se les apareció. Él tenía ese poder para, no era como una teletransportación, hermanos. Lo de Jesús no fue una teletransportación. Él tenía un cuerpo glorificado que no necesitaba, ¿verdad?, no necesitaba de volar o de irse así de pronto, sino que Él tenía un cuerpo que podía aparecer y podía desaparecer. Podemos ver, ¿verdad?, cuando, por ejemplo, Jesús, los 12 discípulos estaban, los 11 discípulos estaban reunidos. Dice que estaban las puertas bien cerradas de aquel lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Jesús se mostró en medio de ellos, de repente. ¿Por qué estaban esos hombres tan encerrados? Dice que porque tenían miedo a los judíos, hermanos. Esos hombres andaban demasiado enojados. Imagínense, Jesús se levanta de entre los muertos, en lugar de que a ellos les diera un gusto, les diera alegría, ¿verdad? Ay, no, entonces nos equivocamos. Si es cierto que el Señor se levantó, no. Estaban completamente molestos, completamente enojados, porque el Señor se había levantado de entre los muertos y los andaban buscando bien enojados. Entonces ellos se encerraron, obedecieron la palabra de Jesús que había dicho: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí en esta parte. Esos hombres se van, y dice la palabra de Dios en San Lucas 24:13, dice: y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Entonces ya les di más o menos una referencia, ¿verdad?, de que Jesús estaba en Jerusalén, luego estaba en otra parte, se les apareció en el mar de Galilea, luego se les aparece a estos dos discípulos. ¿Cuál era la situación de esos dos discípulos, hermanos? Se iban totalmente desconsolados. Y meditando, ¿verdad?, en esta palabra, pensaba yo la importancia que Jesús le da a todas las personas. A veces creemos, ¿verdad?, que Dios está con otras personas, pero con nosotros no. O sea, estaban los 12 en un lugar, los 11 discípulos, Tomás también, pero Jesús no va con ellos. O sea, sí va con ellos, se les aparece y todo, pero Jesús va y ve la situación de estas dos personas, hermanos, en el camino. Y empieza a caminar con ellos. Y empiezan a tener una charla, hermanos, bien amena, ¿verdad? Porque no hubo ahí de que, ¿verdad? Porque no es común que dos personas vayan platicando y uno se mete en la plática, ¿verdad? Uno respeta si dos personas están platicando y a veces uno quisiera entrometerse, ¿verdad?, en la plática. Yo a veces sí me entrometo, ¿verdad?, de que no, ay, no, yo sí sé, mire, por allá va ese, y ni siquiera me están preguntando a mí. Pero Jesús, esos hombres, ¿verdad?, desde el momento iban tan tristes, completamente tristes, hermano. Yo quiero que notemos esto, porque esto nos pasa a todos. Ya nada más las cosas no son como nosotros queremos. ¿Qué pasa? Viene la tristeza, y no me diga que no. Y el que no se ponga triste, ¡ay, qué bueno, gloria a Dios! Viene la tristeza a nuestras vidas y empiezan, ¿verdad?, a tener una plática bien hermosa, hermanos, porque estos hombres realmente necesitaban desahogar todo lo que ellos les estaba pasando. Pero vamos a ver ahí en Lucas 24, del 16 al 18, ¿verdad? En primer lugar, vemos que Jesús se les aparece. ¿Por qué? Porque tenía el poder, tenía esa habilidad, porque tenía un cuerpo glorificado, hermanos. Ese cuerpo nosotros también un día lo vamos a tener. Un cuerpo que no va a necesitar del tiempo, de la distancia. Las distancias van a ser acortadas, no sé, pero va a ser algo glorioso. Por eso es necesario que no veamos a Jesús como ese Jesús que recibimos por la fe en nuestros corazones, sino que creamos en que Dios le levantó de entre los muertos. Aleluya. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Como que se molestó Cleofas. Porque este acontecimiento, hermanos, toda aquella, no sé cuántos kilómetros a la redonda de Jerusalén, todo mundo se enteró de la crucifixión, de la muerte de Jesucristo. Es como ahorita, en estos días, le decimos a alguien, oye, fíjate que se murió fulanito.
No, ya sabía. Digo, pero es que lo acaban de anunciar, pero pues ahí traemos el celular en la mano, nos enteramos completamente, ¿verdad? No hay nadie que no sepa que cierta persona famosa se murió o pasó algo. Oye, fíjate que esto, no, sí, ya lo sé. No va a haber nadie que le diga, de veras, no, ya lo sé. Entonces, este acontecimiento, hermanos, fue tan drástico, tan fuerte, que todo el mundo de aquellas ciudades se enteraron. Todos sabían. Por eso cuando Jesús se les apareja ahí en el camino, les dice que por qué van tan tristes, qué pláticas llevan entre ellos. Jesús le responde, o Cleofas, ¿verdad? Le responde, yo me imagino, fíjese, vamos a meternos mucho en esta historia, hermanos, para cuando terminemos podamos decir, realmente yo necesito tener al Cristo resucitado, no al Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado nos entristece. Yo no he visto la película esa de la Pasión de Cristo porque me da mucha tristeza. Nada más de ver así los anuncios y toda la cara ensangrentada de aquel actor, digo, ay no. Entonces tenemos que reconocer al Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado está aquí, en medio de nosotros, y está en medio de nuestro corazón. Debemos de saberlo, debemos de meterlo en nuestra cabecita, en nuestro corazón, que Jesús vive hoy. Y ese hermoso canto, ¿verdad? Que siempre se ha quedado: Cristo no está muerto, Él está vivo. Yo me imagino que Cleofas iban caminando, ¿verdad? Viendo al frente, cuando Jesús le responde, ¿verdad? Que qué cosas, le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? O sea, y podemos decir, ¿por qué Cristo haría esto? En muchas ocasiones Jesús ya sabía esto. En una vez le dijo a un grupo de personas: ¿por qué caviláis entre dos pensamientos? Sabía y sabe, porque uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Entonces Dios sabe todas las cosas, hermanos. Él no les estaba preguntando para estar al día, no les estaba preguntando para informarse, para tener información. Él les estaba hablando porque realmente quería que ellos se dieran cuenta lo que ellos estaban haciendo, que todo ese tiempo que ellos estuvieron siguiéndole no iba a ser en vano si ellos lo reconocían como el Cristo resucitado. Entonces, como punto número 2, vemos que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Qué pasa cuando nuestros ojos están velados, están cegados, hermanos? Cuando nuestros ojos están cegados por la tristeza, por la falta de fe, por la desesperanza, por tantas cosas que no nos permiten ver la gloria de Dios, hermanos, es realmente triste. Y eso pasa que tenemos una necesidad, de lugar de aferrarnos y de empezar a declarar cosas positivas sobre esa situación, hermanos, que no voy a encontrar trabajo, no se va a sanar mi familiar, no voy a pagar las deudas, todas las deudas que tengo, y vienen pensamientos negativos, las cosas no van a salir bien. ¿Cuándo pasa eso? Cuando nuestros ojos están velados y cuando nuestros ojos están cegados.
Entonces los ojos de estos hombres estaban velados, estaban cegados. Y esto me llevó a pensar en el caso de Eliseo y su criado. ¿Se acuerdan? Que el ejército de los sirios los habían rodeado. Y había demasiada gente y el criado, hermanos, estaba bien asustado. Y le dice a Eliseo: Señor, hay mucha gente de a caballo y nos están rodeando, nos han sitiado, nos van a matar. No te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero Eliseo estaba viendo todos los ejércitos de celestiales con carros de a caballos, hermanos, carros de fuego con caballos, con todo eso. Pero Giezi no estaba viendo eso. ¿Por qué? Porque él no estaba espiritualmente bien. Cuando nuestros ojos no estamos viendo espiritualmente bien, hermanos, vemos distorsionadas las cosas. No, hombre, no me saludó. Ahora que esos días pasados que hubo varias personas enfermas, normalmente, hermanos, aunque no nos dejen entrar en los hospitales, nosotros vamos allá afuera, vamos, acompañamos, ¿verdad? Y había toda esa necesidad, pero también mi esposo estaba internado ese día. Estaba recibiendo suero y a veces la ceguera espiritual, la falta de comunión con Dios nos hace que nosotros veamos las cosas muy diferentes a la realidad. Yo creo que cuando nosotros veamos eso tenemos que enfocar bien nuestra vista y decir: no vinieron a orar por mí, o no me quisieron hablar, pero no fue porque no quisieran, sino porque algo está pasando, algo que yo no lo veo, pero que Dios sí lo está viendo. Aleluya. Sí, denle el aplauso si quiere. Ahí en Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 17, si lo ponen ahí, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, diga ahí en su corazón: Señor, quita esa venda de mis ojos, quita esos malos pensamientos que no aportan nada a la obra de Dios. Cada uno de nosotros, Señor, somos como unas antorchas, como unas luces que estamos dando vida a los que vienen, a los que nos rodean. Entonces tenemos que estar bien encendidos. Por eso dile en esta mañana: Señor, abre mis ojos, o como dice el canto: abre mis ojos, oh Cristo, ábrelos, que yo no vea, aún pueda ver la belleza espiritual en cada una de las personas. Hermanos, a veces vemos fea a la persona y aparte fea espiritualmente. Que nosotros podamos verlos hermosos físicamente y hermosos espiritualmente. ¿Qué nos dicen a veces? Ay, qué guapa. No, pues porque no como estos dos discípulos que iban todos ahí achicopalados, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente porque sus ojos estaban cegados, sus ojos estaban velados, ¿verdad? Decía una parte de la palabra de Dios: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando buscamos las cosas materiales, hermanos, y queremos verlas espirituales, nunca las vamos a ver de ninguna manera.
Y pasamos al tercer punto que viene en San Lucas 24, 19 y 20. Dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Cuando le preguntaron, ¿eres el único forastero de por aquí que no sabes? ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues Él era el protagonista, hermano. Él era la razón de todo lo que había pasado. Y es la razón de la cual nosotros estamos en este lugar, en esta mañana. Nosotros llegamos, hermanos, según nos levantamos a las 6:30, ya estábamos listos. Y llegamos y ya vimos lleno aquí todo este lugar. Y puedes pensar, no, pues es a las 8, normalmente es a las 10:30. Y está lloviendo, hace algo de frío. Pero ya estaba llena la calle de sus carros, hermanos, y otros que se han venido tal vez en otro medio de transporte, en Uber, no sé, caminando. Pero estamos aquí, ¿por qué? Porque creemos en un Cristo resucitado. Entonces, dice Jesús, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Qué lindo el Señor, ¿verdad? Él sabía todo, lo sabe todo. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, yo me imagino a Cleofas, porque se ve que es el liderillo ahí, ¿verdad? Y siempre el líder es el que lleva la batuta, es el que habla, es así como Pedro, es el que sale con la palabra delante. Y me imagino sus ademanes, hermanos, sus palabras. Y le dice, pues de Jesús Nazareno, ¿a poco no sabes? Todo el mundo sabe. Eres el único, no me digas que tú no sabes. Pues ¿de qué planeta vienes? ¿O de qué lugar vienes? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y vuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. O sea, ¿a poco no sabes todo eso? No, Jesús sabía todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso lo sabía, lo super sabía. Entonces, este tercer punto es, Jesús nunca deja de ser lo que es. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y por los siglos, Hebreos 13:8. Es el mismo. Nosotros cambiamos porque nos pasan cosas, hermanos, que no queremos que nos pasen. Tantas cosas que yo en mi persona quisieran que fueran diferentes, pero no suceden. Pero Jesús no cambia, Él no tiene sombra de variación, Él es el mismo. Jesucristo nunca deja de ser lo que Él es. Y este hombre decía, Jesús fue un varón profeta. Fue en el pasado, o sea, yo no lo creo que sea porque no se levantó de los muertos. Ahí andan unas mujeres bien chismosas, andan diciendo que sí, que se les apareció, pero no les creemos, que el cuerpo no está, que sí se levantó, pero nosotros también, ahí andan algunos diciendo, pero nosotros realmente no le creemos. Decían, era poderoso en obra, en palabra delante de Dios, o sea, en tiempo pasado. Ahorita ya está en la tumba. ¿Quién sabe quién lo tendrá? ¿Quién sabe qué harían con él? ¿Quién sabe qué pasaría? Pero ese Jesús ya no lo vamos a volver a ver nunca. Estuvo muy bien lo que hizo cuando la entrada triunfal, ¿se acuerdan? Ese hermoso mensaje de Isaac del día de Ramos, gracias, de la entrada triunfal a Jerusalén. Toda la alegría, hermanos, todo el gozo, y de seguro estos dos discípulos estaban ahí gozando, y decían, ay no, ese hombre va a ser algo grande. Pero ahorita
En el presente ellos estaban bien desalentados. ¿De veras el desaliento, hermanos? Ya. El desaliento, la tristeza, vienen y arruinan nuestra vida espiritual. Me voy a ir más rápido. Entonces vamos a ver la expectativa y la realidad. Dice en Lucas 24:21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Fíjese, ellos esperaban. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no lo hallaron, su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, no había esas palabras que Jesús les había estado diciendo: me voy a morir, me van a crucificar, la voy a pasar mal, va a estar todo bien feo, pero yo me voy a levantar. Eso ellos ni se acordaban, estaban demasiado cegados, la expectativa y la realidad. ¿Se acuerdan de Naamán, el leproso, el general de los ejércitos del rey de Asiria, que le dijeron que fuera con el profeta que le iba a sanar? ¿Y qué dice Naamán? No, hombre, yo creía que iba a venir, iba a poner sus manos y me iba a sanar. Dijo: no, vete a los ríos, allá hay otros 2 ríos. Dice: como si no hubiera ríos aquí, que me mejores, porque me mandan a ese río revoltoso. A veces las cosas, hermanos, no son como nosotros queremos. Esos hombres decían: nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel. Y me vino a la mente también el caso de Marta y María, cuando murió Lázaro, que había un plan ya trazado por el Señor Jesucristo acerca de la resurrección de entre los muertos. Llega Marta, lo mira y le dice, en lugar de saludarlo, abrazarlo, besarlo, no sé, le dice: Señor, si tú hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Y María, la que creemos que era la más espiritual de todas, ya Marta se va, María también viene y lo recibe y le dice las mismas palabras: Señor, si tú hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué somos así, hermanos? Tenemos una expectativa cuando andamos bien gozosos y creemos que las cosas van a ser de cierta manera, pero dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, son diferentes. Y no es algo repetitivo que nosotros digamos, las cosas pasan porque Dios así lo quiere, o Dios hace las cosas como a Él le place. Dios es soberano, hermanos, completamente, y Dios puede hacer las cosas de la manera que a Él le plazca. Aleluya. Entonces aquí podemos ver que es primeramente la escritura y luego es la experiencia. Algunos de nosotros queremos sentir el avivamiento, hermanos, de nuestra vida, pero mientras no tengamos la palabra en nosotros, como lo dice en Lucas 24 y 25 al 27, dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. ¿Qué era lo que decía? Esto:
y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. O sea, él ya podía hacer con su cuerpo, hermanos, lo que él quería, y era un cuerpo glorificado, ¿verdad? Se desapareció de su vista y se decían el uno al otro, cuando desaparece, que ya no lo ven, no lo reconocían, porque Dios hizo eso de que no lo reconocieran. Pero Dios después, así como al criado de Eliseo le regresa la vista y lo dice: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras. ¿Y qué cree que hicieron? Se levantaron y se regresan de donde no debieron de haber salido. Se regresan rápidamente. Normalmente el camino era de 2 horas, dice en una traducción, en la Nueva Traducción Viviente, que en 1 hora, menos de 1 hora, ellos llegaron a Jerusalén. Y ellos iban: hombre, vamos a platicarles que el Señor se nos apareció en el camino, cuando íbamos todos tristes, cuando íbamos todos agüitados, cuando íbamos todos apagados, cabizbajos. Y se iban haciendo una historia de que iban a llegar, porque ya sabían dónde estaban. Pero cuando entraron, ellos les dicen: el Señor se nos apareció. Y han de haber dicho: y sin haber ido tan lejos, sin habernos salido del camino. A veces, hermanos, creemos que es la mejor solución desertar, como estos dos. Pero por más cegado, por más ojos velados, ciego, no sé, que te sientas, no te vayas, no te alejes de la presencia de Dios. Así como te sientas, mantente y di, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, yo lo sé que Él vive. No importa las circunstancias que estés pasando. ¿Cómo irían estos hombres si eran 2 horas o más? En menos de 1 hora llegaron. Ya no iban caminando, estos tremendos iban corriendo. Llegaron y dicen: no, a nosotros también se nos apareció. Se nos apareció. Y les empezaron, de hecho a Lucas es el que lo relata. Qué glorioso, hermanos. Y no quiere que Cristo se le aparezca ahorita. Él ya está aquí dentro de nosotros. Porque a través de la resurrección Él se hace presente en nuestras vidas. El poder del Cristo resucitado, hermanos, puede levantar nuestra vida a una nueva esperanza. Aleluya. El poder de la resurrección es demasiado poderosa para sacarnos de la incredulidad, de la incertidumbre, del desaliento, del desánimo, hermanos, de la famosa llamada depresión, y nos puede llevar a una vida de gran gozo y darnos la fuerza para quedarnos o para regresar a Jerusalén. Así que, ¿cuántos de nosotros hubiésemos querido que las cosas fueran diferentes? Por ejemplo, yo con mi hija tenía tantas esperanzas de tantas cosas y sigo creyendo, pero eso no me desalentó. Y si me desalentó, lo lloré, lo puse, hermanos, delante de Dios. Y aquí estamos. Todos pasamos por el valle de sombra, por el valle de muerte. Pero si tú permaneces en ese desaliento, ahí en la raya, Dios te va a dar una nueva esperanza. ¿A poco no, cuando andamos bien gozosos, no se nos dificulta nada, hermanos? Oye, es del carro, no, hombre, vámonos en Uber. Oye, es que esto pasó, no, hombre, yo te presto, aquí está, vete a la iglesia. Oye, es que no me baño, no, hombre, sí, vete. Nadie te va a andar ahí viendo, ¿verdad?
Y lo hacemos porque estamos gozosos, pero cuando estamos en desaliento, no, oyes, no, es que traigo esta ropa, pero no tengo zapatos de este color, no voy. Ay, no, es que no van a vender refrescos en la actividad, tengo que ir al Potro a comprarlos. Ay, no, tengo que hacer esto. Y empezamos, hermanos, a llenarnos de tanta pesadez y tantas cosas. Pero cuando nosotros tenemos al Cristo resucitado, miren, nos la podemos pasar aquí todo el día y no nos cansamos. No nos cansamos. ¿Por qué? Porque Cristo se levantó de entre los muertos. Él sí se levantó. Otros no lo pudieron hacer, se quedaron ahí. Dijo Gamaliel, cuando ya estaban bien alborotados porque ya todo el mundo creía en Cristo, dijo: déjenlos. Se han levantado muchos mesías, se mueren y todos se desparraman. Si este es igual que todos, va a pasar lo mismo. Ya no se mortifique, le decía a los maestros y a todas aquellas personas. Pero no, Cristo sí se levantó. No se quedó ahí. Si Cristo vive, nosotros también viviremos. Dígalo todo junto. Si Cristo vive, nosotros también viviremos. Hosana. Aleluya, aleluya, aleluya.